Los visigodos pertenecían al pueblo godo y formaban parte de los pueblos germanos, que estaban asentados a lo largo del límite fronterizo occidental del Imperio Romano, desde el Mar del Norte y sus islas hasta el espacio comprendido entre los nacimientos de los ríos Rin y Danubio, e incluso los pueblos más hacia el interior, en las zonas de territorios fríos y de tupidas selvas, que estaban regados por los ríos Ems, Weser, Elba, Main y Oder. Los godos, en particular, habitaban las costas del mar Báltico entre el sur de Escandinavia y el norte de las actuales Polonia y Alemania. A este conglomerado de pueblos los griegos les llamaron bárbaros, que significaba extranjeros al no hablar su lengua. Más adelante los romanos dieron un carácter peyorativo al término bárbaro, utilizado para aquellos pueblos de costumbres primitivas que amenazaban con sus incursiones las fronteras del mundo romano. De hecho, si echamos un vistazo al diccionario de la Real Academia Española, encontramos palabras derivadas de bárbaro, como barbarie, barbarismo, que deben mucho al significado otorgado por los romanos a dichos pueblos, como fiero, cruel, rusticidad, falta de cultura, vicio del lenguaje y otros más. Estos pueblos eran guerreros y se dedicaban a la captura del botín, pero además cultivaban trigo, cebada, centeno y mijo, confeccionaban sus vestidos con lana y lino, contaban con productos de huerta como el ajo o las coles, y utilizaban plantas para tintes con un fin industrial. Los pueblos costeros eran además expertos en la pesca y todos en general practicaban la caza, que servía como complemento a su dieta basada en cereales. Los germanos no habían desarrollado formas de estado demasiado complejas, por ello su poblamiento era muy disperso, a base de aldeas entre bosques y poblados defensivos, con casas y empalizadas de madera, ya que la piedra escaseaba. Su organización política no pasaba de la propia de los sistemas de jefaturas tribales, donde los jefes gobernaban ayudados por un senado, formado por los ancianos y la asamblea de los guerreros. Habían conseguido un desarrollo importante en la industria y el comercio, y conocían el trabajo de los metales. Gracias a ello contaban con útiles para las labores agrícolas, así como para el trabajo en las minas, la elaboración de armas y adornos de orfebrería, que inundaba los mercados incluyendo los romanos. También contaban con una rica industria cerámica hecha a mano. Los germanos tenían dioses mayores para la guerra, la fertilidad, la muerte, y también dioses menores que se correspondían con creencias locales. Inmolaban víctimas a sus dioses, incluso humanas, a los que les dedicaban días del año que se convertían en festivos, y había una serie de personajes encargados de las funciones del sacerdocio, incluidas mujeres adivinas. Fueron las circunstancias las que convirtieron a los pueblos germanos en nómadas, entre las que destacaba el hambre debido al clima extremo y en algunos lugares a los malos suelos para la agricultura, pero también las luchas entre grupos, las epidemias, los cambios climáticos y otros muchos factores. Se movían familias enteras. A veces llegaron a formar grandes grupos con la inclusión de elementos autóctonos de las regiones que les acogían, como campesinos, aventureros o marginales, y gente fuera de la ley, como proscritos, presos, desertores y esclavos, que acentuaban esa imagen entre los romanos de desorden, salvajismo y descontrol. Con ellos transportaban todo lo que tenían, sus enseres, sus animales, sus pocos bienes y lo que robaban por el camino. Recorrían los senderos buscando alimento, y por eso se entiende que las fuentes romanas les otorgasen con malicia intencionada la incapacidad de alimentarse de una manera civilizada, ya que comían a base de raíces, carne o leche de los animales que tenían, o que robaban, cuando no podían conseguir, los cereales que les negaban las poblaciones por donde pasaban. Eso suponía una existencia muy precaria y de desarraigo. En su camino se enfrentaron bastantes veces entre sí y otras con los romanos. Los enfrentamientos con estos casi siempre se saldaban con derrotas, debido a la inferioridad de sus tropas y a la falta de un líder que les diera unidad. Las victorias eran presentadas por el imperio como grandes campañas para el mantenimiento del prestigio militar romano. A partir del siglo III, los llegados a las fronteras romanas eran formaciones más complejas, capaces de asolar los lugares por donde pasaban. Con ello fomentaron los fantasmas respecto al extranjero
y colaboraron en la propaganda de una política fiscal romana depredadora, dirigida teóricamente al mantenimiento de un ejército en las fronteras que solía acabar beneficiando el bolsillo de emperadores, gobernadores y magistrados aprovechados. En el caso de los godos fue su rey Filimer, quien tras mucho deambular les llevó a través del Vístula a Oiún, en la región de Escitia, actual sur de Rusia, Ucrania, Crimea, donde tuvieron que luchar contra muchos pueblos hasta llegar al Mar Negro. Fue en este momento cuando se produjo la división de los godos, que ocuparon la región oriental, la actual Ucrania, y los visigodos, que ocuparon la región occidental, en las riberas del río Danubio, cerca de la frontera del Imperio Romano. Aquí empezó la historia del pueblo visigodo. En próximos vídeos veremos el camino que llevaron hasta su llegada a Hispania.